Entendido ya el acuerdo de comunicación entre el microcontrolador y su exterior, es decir, a través de los bits, bytes, words y sistemas de buses, pasamos ahora a explorar lo concerniente a las memorias internas del microcontrolador, su control y sus periféricos funcionando a través de los buses internos. Esto es indispensable para su perfecto funcionamiento. Aunque, por ejemplo, el microcontrolador se comunique con memorias externas, también necesita de unas memorias internas para poder realizar los diferentes procesos para los cuales fue programado, y esta es la razón principal de que el microcontrolador posea varias memorias propias. De manera que, así como podemos programar al microcontrolador para que desempeñe alguna función específica dentro de un circuito, ahora primeramente necesitaremos una memoria donde alojar permanentemente y por un periodo muy extenso de tiempo a ese programa, y que éste no se borre aunque quitemos la alimentación muchas veces o éste permanezca apagado por muchos años. En el PIC16F84A, esta memoria es la memoria flash, la cual tiene capacidad para guardar 1000 instrucciones de 14 bits cada una. En la memoria flash es donde permanecerán pues todas estas instrucciones del programa que determina el funcionamiento del microcontrolador, qué hacer cuando se encienda el circuito, cómo debe procesar la información o señales de entrada y en qué momento debe llevarlas a la salida. La memoria flash puede ser grabada y regrabada muchísimas veces, lo cual es una gran ventaja ya que podemos entonces realizar muchas pruebas de funcionamiento y realizar también los ajustes necesarios al programa. Según el programa grabado en la memoria flash, el microcontrolador necesitará realizar procesos como cálculos de incremento o decremento, guardar en ciertos momentos datos específicos recopilados, consultar algunos parámetros personalizados, etc. Esta otra información se debe almacenar en un lugar diferente a donde se encuentra almacenado el programa de funcionamiento, y esta memoria se encuentra dividida en dos clases. La primera, y de tipo temporal o transitorio, será pues la memoria RAM. En nuestro caso tendrá una capacidad de 68 bytes, es decir, 68 datos temporales de 8 bits cada uno. Este tipo de memoria es volátil, es decir, que se borrará en el momento en el cual se corte la alimentación del microcontrolador. Y la memoria EEPROM, que a diferencia de la RAM, no se borrará si se desconecta la alimentación. Esta memoria es para almacenar datos de tipo permanente como por ejemplo ajustes específicos dentro del funcionamiento cotidiano, mensajes de salida, etc. Esta otra memoria tiene una capacidad de 64 bytes. Como lo habíamos dicho anteriormente, nuestro microcontrolador de base cuenta con una serie de buses internos para el control de las memorias y los demás subsistemas. Específicamente, el PIC16F84A es un microcontrolador de arquitectura Harvard. Entonces, tenemos pues la fortuna de contar con un bus específico para el manejo de cada una de estas memorias, lo que nos ayuda muchísimo con la velocidad de procesamiento, esto debido a que en el caso contrario, es decir, si contáramos solo con una arquitectura tipo von Neumann, dispondríamos solamente de un solo bus para todas las memorias y adicionalmente para la realización de todas las instrucciones internas, lo que haría necesario el consumo de mucho más tiempo realizando las mismas funciones programadas. Esto es por cuanto en los procesos de lectura y escritura en las memorias intervienen pasos de control y direccionamiento que tendrían que realizarse de forma secuencial si las memorias están colgadas del mismo bus. Afortunadamente con la arquitectura Harvard, contamos pues con un bus de direccionamiento, un bus de datos y un bus de control para cada una de las memorias y los procesos pueden realizarse independientemente en cada una de ellas. Esto también reduce enormemente la complejidad y el número de instrucciones y subrutinas necesarias en la construcción de los programas. Desde luego que también se necesita de una mecánica para lograr realizar los procesos de lectura y escritura de la información requerida de las memorias,
Así que, por ejemplo, es necesario también coordinar primero el lugar donde debe guardarse cada dato y en qué momento, o más bien, si solamente debe leerse y después afectarse con algún proceso aritmético realizado en la unidad aritmético-lógica llamada también ALU, para después, si se requiere, llevarlo a otra memoria. En todo esto interviene la unidad central de procesamiento denominada CPU. Entonces, si por ejemplo se necesita recibir un dato del exterior y guardarlo temporalmente en la memoria, la CPU lo tomará de la entrada y determinará, de acuerdo al programa, la memoria en donde debe guardarse. La RAM, por ejemplo, asignará un código de control de escritura que enviará a través del bus de control hacia la RAM e inmediatamente colocará en el bus de datos el dato recopilado del exterior. Finalmente, cerrará el procedimiento y el dato quedará guardado definitivamente en la memoria RAM. Aquí encontramos a otro protagonista del proceso. Este será el puerto de entrada por donde ingresa el dato recopilado del exterior. Este es uno de los varios periféricos que puede tener un microcontrolador. Este periférico consiste en las patillas asignadas por el programador para esta tarea específica. Si el programador no hubiese determinado que, por ejemplo, la entrada de datos fuera entre las patillas 10 y 13, el dato jamás habría ingresado al microcontrolador. Igual, si fuera necesario llevar algún dato al exterior, el programador debe también dictar al microcontrolador cuáles deben ser las patillas por donde el dato será presentado al usuario, de manera que este será otro de los periféricos del microcontrolador. Así que los periféricos son estaciones internas y externas al PIC que comunican las memorias, la ALU y otros subsistemas a través de la CPU con el exterior y por donde ingresa o sale información, señales análogas o pulsos de control. Además de los pines programables del PIC, existen también otros subsistemas que funcionan como periféricos. Están, por ejemplo, los relojes internos o el sistema de reloj externo con que cuenta el microcontrolador, la mecánica de arranque o reset del micro, algunos comparadores de voltaje de entrada o conversores análogo-digital, además de muchas otras funcionalidades que tienen las diversas generaciones de los microcontroladores. En el caso del PIC 16F84, contamos con el pin reset, los terminales de reloj, el reloj interno y las patillas programables como periféricos.